Después de recibir la llamada de Gonul diciendo que ha matado a Miran de un disparo, Azad va a buscarlo y lo encuentra en un pozo. Al comprobar que aún respira, lo lleva con una curandera. La señora es consciente de la gravedad de la herida y, aunque pocas, alberga esperanzas de poder extraerle la bala con éxito. Ajena a esto, Ryan llora la muerte de su amado mientras se dirige como alma en pena a pie a la cima donde él le instaló un columpio. De vuelta en el palacio, Firat enfurece cuando Gonul le cuenta lo que ha hecho y va a buscar a su amigo. Para entonces, Azize, que ya ha ido a por su nieto, telefonea a Azar para citarlo en la aldea de Kilit, donde ha ocurrido la desgracia. La mujer quiere mostrarle el cadáver del joven y confesarle quién era en realidad. Sin embargo, cambia de plano al comprobar que el pozo está vacío y se hace la indignada cuando, al llegar, él le pregunta si Miran es su hijo. ¿Cómo te atreves siquiera a insinuarlo? He venido a por él porque tu hermano me aseguró que estaba aquí, que Gonul lo había asesinado, pero me ha mentido. ¿Dónde lo tenéis? Ryan cree que ha muerto su amado y se derrumba. Es noche cerrada y la curandera sigue atendiendo a Miran. Firat aparece de pronto y, después de confirmar que su amigo se salvará, se enzarza en una pelea con Azad. Este se niega a creer que su padre persiguiera a Miran, como le asegura. Aslan sigue sin dar con Anife y le envía un mensaje, donde le asegura que no tienen nada que temer, y que seguirán juntos para vengarse de Azize. Esta, que se ha quedado con el móvil de su hermana, descubre así las verdaderas intenciones del chico. Subida al columpio, Ryan se balancea con un único pensamiento: lanzarse al vacío. A kilómetros de ahí, Miran despierta sobresaltado. Un sueño delirante le mostraba la muerte de su amada, en las mejores manos. Geria y Miran se recuperan en el palacio bajo la supervisión de su amada Ryan. Con ayuda de Aza, que es doctora, Miran se mantiene con vida hasta que llega la ambulancia. No me dejes, amor mío. No podría vivir sin ti, le suplica su esposa, que no se separa de él. Otro que sufre es Zafar. Tranquilo, hermano, tu hijo sobrevivirá. Estoy aquí para apoyarte, le dice Cian, quien, dejando a un lado el rencor y animado por su padre, va a visitarlo al hospital. Ajeno a lo sucedido, Firat recoge en el aeropuerto a Zeynep, que regresa de Estambul. ¿Con quién has estado? ¿Qué has hecho? Las preguntas a su novia se suceden una tras otra en el trayecto de vuelta en el coche. ¿Es un interrogatorio?, responde ella algo molesta. Después de disculparse, empieza a desconfiar del hermetismo de la chica, y le recuerda que sabe mucho de él, pero él muy poco de ella. Los hombres de Fusun encuentran a su hija. Miran vuelve en sí y comenta con Azar y Firat sus sospechas sobre el accidente. Intentaron matarnos, un camión se nos echó encima y el volante no respondía. Aunque los médicos se lo desaconsejan, esa misma noche regresa junto a su esposa y su hermana a la mansión. Dilsa se emociona por partida doble, al ver que Miran cruza la puerta por su propio pie y que lo hace junto a Azar. «Hija mía, por fin vuelvo a verte», exclama mientras la estrecha entre sus brazos. Lejos de ahí, Fusun y Azize se enfrentan de nuevo, esta vez rodeadas de sus guardaespaldas, que las apuntan con sus armas. «Dime de una vez dónde está mi hija», exige la primera. Pero su rival no se amedrenta. «No, lo haré cuando mi nieto mejore». Poco después, la señora recibe una llamada de sus hombres. «La tenemos. Se encuentra en Idiat», le informan. La relación entre Dilsa y Ryan sufre un revés. «Mi hijo te pidió que no hablaras con Azize y le desobedeciste», reprocha la mujer a su nuera. Por su parte, Azad va a ver a Yaren al palacio, pero entra por error en el cuarto de Gonul y la sorprende en camisón. Un enemigo inesperado, Geria y Ryan intenta proteger a Miran, a quien Cian busca para eliminarlo. Ryan corre a rescatar a Miran cuando ve cómo cae del acantilado donde pelea con Aslan. Ninguno de los tres sospecha que ha sido Mahmud quien, por orden de Azize, le ha disparado. Mientras la chica lo pone a salvo en una cueva, Aslan va a buscarlos en coche para ayudarlos, pero su abuela le franquea el camino. «Deja que lo hagan mis hombres, esto es obra de los Sadoglu», miente. Luego, lo acompaña a casa, le revela que sabe que ama a Ryan y le exige que la olvide. Él le asegura que lo hará porque se ha dado cuenta de que su corazón nunca le pertenecerá. «Pero no me alejaré de ella, quiero ayudarla», le advierte. Después, le insinúa que está al tanto de los anónimos que recibe, lo que la inquieta. Azar y Zera sufren un accidente de tráfico. Zera rompe aguas y Azar la lleva al hospital no sin antes pedir a Cian que se quede a cargo del resto de la familia. Poco después, este recibe una llamada de Aleph, uno de sus espías, quien le informa de lo ocurrido en el acantilado. El hombre se pone como una furia al comprobar que su sobrina ha abandonado el palacio